Garifuna American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's GAFU channel for on-demand listening. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Wow, bienvenidos familia, bienvenidos. En pocos instantes le damos la bienvenida. You are cordially invited to attend the 5th annual Garifuna International Indigenous Film Festival. May 26th through the 30th, 2016, Garifuna International Indigenous Film Festival. Location, 1416 Electric Avenue, Venice, California, at the Electric Lodge. Join us in celebrating indigenous cultures at the 5th annual Garifuna International Film Festival. For more information, visit www.garifunafilmfestival.com. Honor, respect indigenous cultures. Join us celebrating indigenous cultures. Bueno familia, bienvenidos esta noche, bienvenidos a todos a nuestra cuarta semana de aprendizaje de Garifuna Online. Tenemos un saludo muy cordial para toda la gente linda de Livingston que se la pasaron re bien el sábado pasado, que se llevó a cabo un evento muy especial donde participaron muchos jóvenes y pues llegaron artistas de Belice, de Honduras, desde los Estados Unidos. Y precisamente el sonido fue a cargo de nuestro compañero, nuestro profesor Arufu Dahati, Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, que nos va a dar un pequeño repaso aquí de lo que pasó este fin de semana, que fue una gran promoción de éxito que la señorita Esley Witty, desde Nueva York, vía Honduras, vía la Buga Livingston, pues tuvo la cordialidad de hacer en pro de la juventud livisteña. Bienvenido, profesor, buenas noches. ¿Cómo estuvo el evento del fin de semana donde estuvo amenizando y proveyendo el sonido profesional para tremendo evento con Nino Arzú, con Lloyd Augustin y con Clayton Williams desde Belice? Viti Guño Hon Sun Agamba Mutu, LMB Roots, Estados Unidos, la Mida América. Buenas noches a todas las personas que me están sintonizando LMB Roots Radio, claro, y también Radio Centroamérica. Bueno, gracias ahí por la introducción, haciendo de todo un poco. Y estuvimos ahí a cargo del sonido de Cultural Mobile Disco en Livingston y Zabal con la actividad que realizó Elsie Witty en una recaudación de fondos para los niños que están asistiendo a una escuela de reforzamiento todas las tardes y bueno, estuvo Nino Arzú, la dicha de poder estar con un gran artista como Nino Arzú, Clayton Williams y otros artistas más. Estuvo también Rodney Bonilla y otros artistas que le dieron realce al evento y que bueno, el gimnasio estuvo abarrotado, lo podemos ver en los videos en los diferentes videos y bueno, como siempre, tratando de involucrarme en todos los campos y en el sonido, ¿verdad? También me involucro mucho en el trabajo de sonido y bueno, estuvimos ahí trabajando con el equipo de trabajo de Cultural Mobile Disco. Lida Garifuno Arufu Dahati.
Riti kunyo sung agamba. Espero no te hayamos perdido ahí. Ok, vamos a tener que llamarle. Irán ha tida banya luba friendly rambo yo ya ta la buga lu gera bela la buda ono amuruso gawa na lu teibu gumeme luba friendly to ta chru bonya to an mariba tigali di weli ya ni tida salón o tia gimnasio ya ta la buga galo watilida damri do nile galo watilia concierto le ni norto Clayton Williams Lawson Rodney Bonilla amageti sara waremo temas adu balilu bidu vela adamri do nile welia Ronnie. Excelente, excelente. No, realmente estuvimos disfrutando mucho de las fotos, de los videos que subían los diferentes jóvenes que participaron en el evento y fue todo un éxito. Yo creo que cuando todo se hace en unión y con una buena causa, todo sale bien. Así es de que felicitaciones a ti por tu tremendo y arduo trabajo en la comunidad garífuna, no solamente como representante de la etnia garífuna, como comisionado presidencial contra el racismo, contra los pueblos indígenas de Guatemala, sino también como un miembro ejemplar de la comunidad. Pusiste de tu parte también para que el sonido fuera todo dar y más que todo fuera un sonido no tan caro para poder ayudar a sufragar un poco los gastos, ¿no? Porque realmente sabemos todos que la realidad que en nuestro país la economía está muy dura y pues se puede lo que hacer, se hace y todo es bienvenido. Así de que adelante con la lección de la semana número 4, nuestra cuarta semana de aprendizaje del Garífuna. Gumese Wama Aruf Dahati. Ugunya watati balau ugunya wadibe dimore labu wariti dimore bien wati luma dimore uro wati lida weyule 18 lida 5 hati lan irumu bien milu 18 segunda nagati awala agamba hawariti wole lugar bela wafani hamuru sulida lida ligadir dimasu lani afrin deruni garifuna tida yeti garudia frente wama abirika ayano aluma alika lida garifuna la buridu le ayano behuma reiti wole niribe Elmer Mauricio Enriquez Bermúdez la buga na nuguya garifuna nuguya keiti griguguya kundat nageti lu hagabanyo estaremos ingresando hoy con fecha 18 de mayo de 2016 con palabras monosílabas, palabras bisílabas y palabras trisílabas. Esto es como para dar un poco más adentrándonos, es para adentrarnos un poco más al aprendizaje de la gramática completa del idioma garífuna. Poco a poco lo vamos viendo, las interjecciones, los adverbios, verbos, artículos, preposiciones, conjunciones, adjetivos, pronombres personales. Hoy nos toca las palabras monosílabas, palabras bisílabas y palabras trisílabas. Dimori, labu warigiti. Dimori, bian wati luma uro wati. Watatri lao dimori labu warigiti. Reiti wole. Kiarati viri dunai, wa, ia, luei, tuei, noi, bu, lung, lumatum. Kiarati viri ne dimori lila reiti wole. Abaya wagiri budagu luagu lugiara bela hagamu ni lari yaba was grevet ne lido chumaga o asibanyolo lewa busero be lugiara bela hafrendero buseto ati lugiara bela hagamu ni bitu nyigel moti ahwala reiti gunyole giarati watati luagu wa ya luei toi noi bu lu tum agamba umoti na was gregdali lida chumago pero viri dayali luei was ne lion chumago asibanyolo por él
tuey, por ella, nuey, por mí, bun o bu, para ti o por ti, lu, para él o por él, tú, para ella o por ella. Ya dimuri, la en palabras monosílabas, lida garifuna, quien es la charu garifuna, hosta ti la charu garifuna, que si chumaza, que si la riego merigen o faransula, chagua ti garifuna, el lida lubudubu, liati yara belbein guayano, gada la ni garifuna, interjecciones, adverbios, verbos, artículos, preposiciones, conjunciones, adjetivos, pronombres personales, y ahora titi virus ne huma, wa, no, ya es una terminación utilizada en las conversaciones largas o cortas, que un verbo ya, y cada lumuti diptongos, wa, luma ya, cada lumuti diptongos, es utilizada en las terminaciones de una conversación larga o corta. Yo uso la ya no jonio, o la cherguyano, le migifebe, o le la chatibe. Ya la titi watati lo hago, que wa, no, ya, luey, por él, tuey, por ella, nuey, por mí, bu, para ti, o por ti, lu, para él o por él, tú, para ella o por ella. Llaman en limini, timuri le, kiara tiga tivisi, la uligia meme timuri, le labu guariguti. También podemos pasarnos a otro tipo de palabras monosílabas y idioma garífuna. Es como decir, y respectivamente estaremos traduciéndolo para darle un poco más de sentido. Kiara igual su dirección Nelian Chumagua, si baño lulu, de árabe la Hadairu Lisuini, nan, mío, rin, arroz, ti, te, ma, yara tiga wane guto ma uguchuru, mamá, pa, yara liya uchi libe, yara tiga wane gulo papá, da, que es gaba gute, es forma de cariño a una abuela, podemos llamarle así, a una abuela, ¿no? Como es una palabra de cariño que se le puede llamar a una abuela. Le podemos decir da a una abuelita que está en casa. San es proveniente del número 100. No, para mí o por mí. Van, tuyo. O puede ser calcetines también, de igual forma. Lan es de él. Tan es de ella. Le estamos tratando de darle sentido. Wafa, Guñabichu, Lisuin, Lugiara Belaja, Gambune. La diga liya timuri be la buaridi lugiara bela la charogo llano lida garifuna. Para darle sentido tiene la traducción para que ustedes puedan entenderlo mejor, pero esto conforma las palabras monosílabas en la gramática del idioma garífuna. Estamos en la introducción, hicimos referencia que hoy estamos para ver palabras monosílabas, palabras bisílabas, palabras trisílabas, que para formar la gramática entre ellos podemos hablar de interjecciones, adverbios, verbos, artículos, preposiciones, conjunciones, adjetivos, pronombres personales, que esto viene un poco más en las otras lecciones. Yati awahalvei allá no hay lo hago tijun, quiera yati wagiri putagu, lo hago timuni, la bueriti, lu Gayara Bila Afrenderuni. Wa, no, ya, es una terminación utilizada en las conversaciones larga o corta. Lui, por él. Tui, por ella. Noi, por mí. Bu, para ti o por ti. Lu, para él o por él. Tú, para ella. Nan, es mío. Nan, perteneciente también al... eso pertenece también a las palabras como decirle nan es mío, es
No me recuerdo mucho en ese momento, pero más adelante le diré a qué palabra pertenece. Nan es mío, es como, es uno de los adjetivos posesivos. Ya me recordé, pertenece a los adjetivos posesivos. Nan es mío, pero sí también forma parte de las palabras monosílabas, porque es de un solo sonido, de un solo golpe. Rin, arroz, ti, ma es nuucho, es mamá, pa, nuuchi es papá, da es forma de cariño, es una forma de cariño hacia una abuela, llamarle de cariño a una abuela. Han es de ellos, san es 100, número 100, no es para mí o por mí, van, tuyo o calcetines, lan es de él, tan es de ella. ¿Algunas apreciaciones allá, Ronnie? Sí, Aruf Dahati, estaba escuchando tu acento y realmente hemos aprendido en la escuela de que, por ejemplo, cuando una N se encuentra al final de una palabra, en este caso, por ejemplo, la palabra Uh-huh. san, S-A-N, la N es nasalizada, o sea que la N como que no se pronuncia completamente, sino se pronuncia así, sa, kate sa. Abasa en vez de san, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, en la gramática del idioma español está en lo correcto, pero en Ajá. la gramática del idioma garífuna, si digo está, no hace referencia al número 100, no tendría sentido al número 100. Si digo san, ok, ya todos sabemos de que es número 100. Correcto, 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 correcto. ¿Me Gracias. explico hasta allá? Sí, sí. Adelante. Abal, abala ego, Ron Riti Wellen, que lida la charo chumag, quem anihila N, algum honi, miri do vela sungu be, cabala mala engusa, pero lida ti la charo garifuna, mosu liri do N, la diga, ibide o behamo aun, ibide behamo aun, que laula número san guayano, a quien juega mono catisa, catisa, pero luti wane gusta, y bebe won que número la san, ajá, watialenga san, liyati número sambi, pero que amoti wane gu no, es para mí, pero la bird no, y todavía la bird, estoy explicando que cuando llegamos allá a la palabra monosílaba para mí, o por mí, y que significa no, no pronunciamos completamente la N. Ahí sí vamos con en la pronunciación vamos con solo decimos no, pero en la escritura va la N. Correcto. O sea que se hace un sonido como nasalizado. Nu. Excelente. Sereme Narugati. Ok, si vamos teniendo una duda ahí, vamos a compartirlo. Ahí, pues se va a ver igual, das un cate. Gyarati, bueno, halik da, o hapur, dan, awan haritin lu, wasiru dini, lu gyara bela, hafi, lu que le habu sobre hasub de ne o lu haparin de ne yin biri goyano lao di muri biangwati li dangarifuna beriti amua tilde palabras bisílabas en idioma garífuna no tildadas ni acentuadas, no tildadas ni acentuadas. Podemos tener la palabra, una de las palabras tildadas o acentuadas está valida, di muri le manigbi tilde hubo bigué a sentar la que duna, agua, budu, puro, budu, duna, muna, bani, nani, higei, higei pregunta, watu, sidi, fedo, sandi, bena, lampo, gallo, capá, y una caia, capá, seng, palabra bisílaba, seng, seng, mego, ari, bira.
Wagiri Budawa ya Luago, Budu, Duna, Muna, Bani, Nani, Igei, Watu, Sidi, Credo, Sandi, Bena, Lampo, Gallo, Capá, Censo, Mego, Ari, Vira. Estamos hablando de las palabras acentuadas, las palabras no tildadas ni acentuadas son bisílabas. Podemos hablar de Budu, puro, Duna, agua, Muna, casa, Bani, tuyo, Nani, mío, Igei, ¿dónde está? Watu, leña, Sidi, sábana, Credo, fiesta, Sandi, enfermedad, Bena, puerta, Lampu, luz, Gallo, gallina o pollo, Capá, centavo, centavos, Censo, dinero, Mego, mono o simio, Ari, dientes, Vira es vela, pues es de un barco de yate. También tenemos las palabras bisílabas en idioma garífuna tildadas y acentuadas. Podemos hablar de yate guayano al lado de Muri y Pianguati, le beriti tilde luma acento. El lirel, yate guayano al lado lirel, su hijo o hijo de ella, halel, silla, dina, a bordo se subió, mudun, oveja, cordero, budun, botón, burún, brujo, guelén, Gielén, llave o llaves, Higo, ¿dónde está? Gurúa, cruz, Jalía, ¿dónde? Mariei, boda, Luei, por él, Yarati Wagiri Budagulagu. Podemos regresar para escuchar bien la pronunciación y también conjugar la traducción juntamente con la forma correcta para escribir en idioma garífuna. Así lo pueden estar viendo en este momento en la pantalla, y la pronunciación de igual forma escuchándolo. Lirel, su hijo, Halel, silla, Dina, Dina es abordó, se subió, Mudun, oveja, cordero, Budun, botón, Burún, brujo, Gelén, llave o llaves, Higo, ¿dónde está? Gurúa, cruz, Jalía, ¿dónde? Marie, boda, Luei, por él. Estamos hablando, esta última tiene un triptongo que es Wei. Esto conforma la parte de los triptongos que no hemos llegado allá, porque también en idioma garífuna tenemos diptongos y triptongos, lo decía en la anterior clase. Lida garífuna ni diptongo ama luma triptongo que en beiri no guarengo Wei, triptongo Wei, aba Gayumati, luma Gairiti. Guayano en el lado Timure, Bianguati, lidan garífuna, le gada lo mutitil de luma acento, lida Larion 1, lida Layano 1. Tomando en cuenta que estas palabras conforman parte de las bisílabas en idioma garífuna, tildadas y acentuadas. También tenemos las palabras bisílabas en idioma garífuna no tildadas ni acentuadas. Anige timuri, lida garífuna wama, uat y tilde luma, uat y acento. En vergo numa, buma, luma, jama, numa wama, numa, conmigo, buma, contigo, luma, con él, jama, con ellos, wama, con nosotros. Es un plural este último, el antepenúltimo de igual forma. Ahora luma es singular, buma, contigo es singular, numa también es conmigo es singular. Las primeras tres es singular y las últimas dos son plurales. Y ahora si vayan a hablar un numa, conmigo, buma, contigo, luma, con él, jama, con ellos, wama, con nosotros, perteneciente a las palabras en garífuna no tildadas
ni acentuadas. Lida Getty de Muri Bianguati. Le, Mambi tilde, mantigue acento. ¿Alguna duda, Seiron? Sí, escuché nada más la palabra watu. Watu, dijiste que era Watu. leña. Sí, leña. Leña, sí. Porque tenía yo conocimiento de que watu era como fuego. Watu, 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 mama, de la canción ahí. Entonces, hubieron varios comentarios entre compañeros aquí de que se estaba refiriendo de tener cuidado con el fuego, peligro. ¿Qué verdadera, qué veracidad hay en esto? Tiene razón. Watu, podemos referirnos también al fuego, el fuego vivo. Y también Watu, podemos decirlo Neibu, Anega Watu Árabe. Escuchaba más realmente. Leña. Iré a traer leña a la montaña. Al monte. Pero también Watu es el fuego viviente. Excelente. Sereme por la explicación ahí, Arufudati. Adelante. Ok, pero sí, quedando claros que conforma las dos situaciones. Sí. Ok. Ya tige was griloago dimuri urowat lida garífono. Le manti tilde ni acento. Ya te vayan a lo fisudi. Aba anima lo fisudi. Agulei, aceite. Chumag, mestizo. Ya te voy a ir a lo fisudi es un animal. Lo podemos decir en el idioma español. Ya te voy a lo chumag pisote. Agulei. Aceite, chumag o acibañuelo es mestizo. Aboguewa lo hago gamisa, ropa, tela, simisi, camisa, simisi, camisa, ni simisi es mi camisa, figaga, pavo, chumpe, agare, lagarto, cocodrilo, aguro, alacrán, escorpión, varana, es mar, aguasi, maíz, tunuru, es ave, son las aves, ubar es cargo puesto, ubar es uña, ubar es cargo puesto, galazo es calzón, adiga, hacer, realizar, abincha, llenar, ílago es propiedad, cosas, ariñega es decir, avanzera, avanzar, desarrollar, avancer unir, desarrollo, desarrollar, higabo, ven, emeragua, descansar, figiabo, pobre, sentimiento de lástima, guayano añaluagu, dimure, duro, guatilida garífuna, estamos hablando de las palabras trisílabas, en garífuna, no tildadas ni acentuadas, o sea, necesita mucho cuidado porque hicimos una clasificación tanto de la palabra monosílabas en idioma garífuna, tildadas y acentuadas, y de igual forma vamos con el resto. Italia, Widilau, Libi, Chagua, Teofiu, Dimuri, Lida, Lewa, Subir, Lishma, que monosílaba, Bianguati, Abawat, Labu, Warigiti, Luma, Tibisílaba, Bianguati, Trisílaba, Dimuri, Uruawati, Lida, garífuna, liati dimuri leobe watatria, kenguri, fisudi, pisote, agule, aceite, uro watilona bu, agule, uro wanyen lachero bu, agule, aceite, fisudi, pisote, chumag, mestizo, camisa, ropa, tela, simisi, camisa, figaga, es chumpe, sí. Figaga es chumpe. Una interrupción rápida aquí. Un saludo muy cordial para Paula Castillo que está sintonizando allá en Nueva York. Dice Ida Guañagui Abaiseni Buituguño. Ajá, Buituguño. Mabu que tú, Ofri.
Paula Castillo. Adelante, adelante. Gracias. Están en sintonía de las clases de Garífuna online. Audiencia linda, estamos a través de Radio Centroamérica y lmbroots.com. lmbroots.com. Continuamos. Figaga es pavo, chumpe. Agari, lagarto, cocodrilo. Aguru es alacrán, escorpión. Barana es mar. Awasi, maíz. Tunuru es ave. Otros se refieren diciendo pájaro, pero podríamos decirlo así, pero si hablamos de Tunuru es generalizar, ¿no? Sin las especies. Guayano es abajo zungu be Tunuru, que es un guareno Tunuru, guayano es abajo zungu be lida agua. Sin guareno ne cala ida que haya bicada bajada. Ubaren es puesto, cargo, galazu, calzón. Adiga, hacer, realizar. Abincha, llenar. Ílago, propiedad. Ariñega, decir. Awancera, avanzar. Avanceruni, desarrollar. Avanceruni es desarrollo, desarrollar. Chigabu, ven. Emeragua, descansar. Figiabu es pobre, sentimiento de lástima. Estamos formando parte de las palabras trisílabas en idioma garífuna. Lida garífuna, le mambi de manti y acento. Agabo mutinirius, aguru, uro goñañi. Amu a, le abagu. Lumaru, aguru, barana, awasi, tunuru, ubaru, galasu, adiga, abincha, ilagu, ariñaga, awancera, awanceruni, chigabu, emeragua, figiabu. Estoy haciendo la referencia de las palabras trisílabas. Yo creo que esto todos en idioma español lo pudimos ver en las escuelas y pues de igual forma también lo explicaba que en idioma garífuna también somos completos. Contamos con las interjecciones, adverbios, verbos, artículos, preposiciones, conjunciones, adjetivos, pronombres personales. Chauti, Viti Lachero, Guerrero, Garífuna, Ligia Anal Velaba Gurazo, Arufu de Hina, Hamaru, Suntile, Tilana, Garudia, Frente Guamá, Abirja, Ayanoja, Luma Alija, Lida Garífuna, Ligiati, Watcher Will be soon, Timurile, Giara Lamo Wafani Ahuma, Lida Dawada Watu, Lamida Meriga, Tausun, LMB Roots, Lumati Ronnie, la hacha que sun catele un yete que sereme que lu abajo la huma, Riti Guño le mapu que tu ofri, Paula Castillo, la buga nani le di, mapu, Ronnie, ahí estamos. Sí, claro, claro. Bueno, saludo muy cordial nuevamente para Paula Castillo, que está contenta escuchando. Ahí dice Darángelo, Honsum, Garinagu, California. Y de ahí me pregunta Ronnie Ida Beña, así es que ya le contesté. Saludos muy cordiales para ella y a toda la gente linda de Nueva York que está en total sintonía esta noche con lmbroots.com y Radio Centroamérica. Estamos a nivel mundial, damas y caballeros, audiencia linda. Estamos con las clases de Garífuna cada miércoles de 7 a 8 de la noche, hora de Los Ángeles, 10 a 11 de la noche, hora de Nueva York, y de las 8 a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Adelante, Arufu Dahati. Estamos repasando lo que son las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, etcétera. Así es que continuamos. Reiti huele huevo al lado un dimuri, iro guati, ganti tilde, ganti y acento. Por ahora nos pasaremos por las palabras trisílabas.
acentuadas en idioma garífuna, acentuadas en idioma garífuna, tildadas y acentuadas. O sea, lo contrario que habíamos visto anteriormente. Yarati no hablado la bugu, destitución a una persona de su trabajo. La bugu aba iría lida que el guadima, bueno, me puso muy lida. Ujobu, manos, faluma, coco, suguru, puede ser dulce, dulzura, sugurubana, esta palabra no va aquí. Esta no es trisílaba. Vamos a eliminar. Súgara es azúcar. Arijowa, lo vieron, ya lo vieron. Arijowati, lo vieron. Ugano, novedad, algo inesperado, es una noticia. Dábula, mesa. Afadaha, pegar. Afadaha también es enmanacar, o sea, de las casas un poco más antiguas que se tenía, con manaca o con hojas, como se le puede llamar. Vamos a reiterarlo nuevamente, eliminando dos palabras, una de la que inició y la otra que tenemos intermedio, la voy indicando. Y ahora si Wagida una informe tidimuri, la machoro muti, mosla li direiti. La bugun, destitución. Ugabu, manos, faluma, coco. Suguru es dulce, dulzura. Sugara es azúcar. Arijowa es lo vieron, ya lo vieron. Arijowati, lo vieron. Ugano, novedad, algo inesperado, noticia. Tabla es mesa. Afadaha es pegar, puede ser papel o puede ser otras cosas. Afadaha puede ser emanacar, el techo de manaco o de pana. También tenemos las palabras acentuadas en idioma garífuna, y ahora sigue vayando al lado de Timuri, le cante acento, lida garífuna, chau, estoy aquí fiu de Timuri, lida geti, garudia, frente kuma abirga, allá no, luma alija, lida garífuna, la birja, le ya no, bien un riti, huele, le niri, be, Elmer Mauricio Enriquez, Bermúdez. Sereme hun lau hagamba haniwa, riti huele, ida dawada watu la mida meriga, tausun, LMB Roots. Y ahora te digo, Wagiri Budagu lau ligame metimori, figiabo, pobres, expresión de lástima, figiaburo, pobrecito, también expresión de lástima. Creo que vimos estas palabras la vez pasada, solo que ahora estamos hablando de las palabras acentuadas en idioma garífuna, tanto como hablamos de las palabras tildadas y acentuadas, y las que no están acentuadas, le más tilde, más y acento, lausun le, gambe, que en un figiaburo, udemeti, diama, ayumurowa, mafia, asalirowa, wagua, bungyu, uwa, abuacha, cielo, la duga, luago, luma, lumañen. Figiabo, pobre, expresión de lástima. Figiaburo, pobrecito, expresión de lástima. Kudemeti, es pobre o pobreza. Diama, es refiriéndose al número 2. Ayumuruba, orar. Mafia, es diablo, Lucifer. Asaliroba, es aparecer, o sea, asaliroba, nasaliroba, es como que yo estoy apareciendo repentinamente. Asaliroba, aparecer. Wagua es un grito. Bungyu, Dios. Wa es no, es negación. Abuacha, meter, insertar. Cielo, cielo. La duga, lo hizo, él lo hizo, es confirmación. Lo hago por él. Luma, con él. Lumañen, él lo tiene. Esta es parte de las palabras que también clasificamos como acentuadas.
elegante acento, según Liri Duna, Ronnie. Ajá. Muy bien, gracias a las personas que se han reportado ya a través de la página de Facebook. No se olviden que las hojas de trabajo ya están posteadas en la página de Garifuna Language and Culture Academy a través de Gafu Garifuna. Así de que pueden hacer una petición también al correo electrónico garifunaheritagefoundation@yahoo.com. Pueden mandar a pedirnos las hojas de trabajo e inmediatamente se las ponemos vía correo electrónico y les llegará en una cosa de segundos. Así es de que la invitación muy cordial para que los que quieran seguir de cerca la lección que ahorita estamos repasando con el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, que la pueden encontrar ya posteada en la página de Gafu Garifuna, en la página de Ronnie Figueroa, en la página de lmbRoots.com y también ya la pusimos en la página de Garifuna Language and Culture Academy, también en la página de Garifuna Veterans, los veteranos garífunas de las Fuerzas Armadas, en la página Italia Waduguni Productions, en la página de Team Garifuna, en la página de 100% Catracho Garifuna, en la página de Garifuna Catracha Internet, también ya está posteada la información. En la página también de Yuga Cure, el programa de revitalización y bueno, el que trata de llevar la cultura de vuelta a Yurumen, allá a las islas de San Vicente y las Granadinas, también ya está posteada en la página de Yuga Cure. Así es de que adelante, profesor, con esa información ya podemos estar tranquilos de que pueden seguir la lección ya más de cerca con la hoja que ya está siendo posteada en las diferentes páginas de Facebook. Adelante. Gracias, Ronnie. Sereme. Gau sun lira, sereme hon sun. Agamba amutio. Yara titi wagir budagu lagu dimoni kanti afento. Ida garifuna. Usetu alu yara vela hafrin durne lida lubudugo. Explico ya en la traducción que el objetivo a alcanzar es ir aprendiendo la gramática correcta y exacta en idioma garífuno. Tal vez podrán pensar de que habremos hecho la traducción y todo, que lo mismo habremos visto en otras ocasiones, solo que hoy estamos desglosando, hoy estamos hablando de las palabras tildadas y acentuadas, tanto monosílabas, estamos hablando de las disílabas, estamos hablando de las trisílabas, como lo tenemos hoy para fecha 18, Lu 18, el día Sengati, Uguñe, Biame Lu 16, Guayano, el agua Timore, la Buariguti, Dimore Bian, Guatilomaguro, Guatiken, Bergamo, Guayano, la Ua, en Lida Geti, Dimore, la Buariguti, no, ya, es una terminación utilizada en una conversación larga o corta, pero Lida Geti diptongo, pertenece también al diptongo. Luei es por él, tuei por ella, nuei por mí, bum para ti, lu para él, tú para ella, pertenece a las palabras monosílabas. Lida Geti dimoni la bueriti, Lida garífuna. Nan, mío, rin, arroz, ti, ma, nuguchu, ma nuguchu, ya te voy a tu ma, nuguchu, pa nuguchi, da, que si igual en un estado es forma de cariño hacia una abuela, han, ellos, san, es número 100, refiriéndose a ti, no, para mí, o por mí, van, es tuyo, lan es de él, tan es de ella. También podemos referirnos así a las palabras disílabas. Ya te voy a hablar de un piango así. Y da garífuna, le manti tilde, mal y acento. O hagamos listo italia la haría uno, el lu budu. Budu, puro, tuna, agua, muna, casa, bani, tuyo, nani, mío, chigei, ¿dónde está? Watu, es leña. También, como hacía Ronnie la referencia ahí, Watu también puede ser el
fuego que al meter la mano nos quemamos, sabemos de ese fuego. Sidi, sábana, Fedo es fiesta, Sandy, enfermedad, pena, puerta, Lampu con una N. Este Lampu va con una N. Lau aba N, Lampu. Lampu. Mama Lampu. Lampu. Liya lube liri du. Ita luba liri du. Lau luaro. Lampu. Mama Lampu. Luz. Gallo es gallina, pollo. Capá. Lauca. Capá. Centavos. Centavos. Censo. Es dinero. Megu. Mono. Simio. Ari. Dientes. Vira, vela, puede ser de barco o yate, y ahora si están en la vapor, o están en la yate, toma velero. Timori, Bianguati, Lida Garífuna, Lemanti Tilde, no, Leganti Tilde, la usunle, Ganti Yaten, Liru, su hijo, o hijo de, Halug, Silla, Diná, a bordo, o sea, abordó, se subió. Mudum, oveja, cordero, budum, botón, burú, es brujo, gelein, llave, llaves, higo, pregunta, ¿dónde está? Gurúa, es cruz, jalía, pregunta, ¿dónde? Algdani, le pregunta, ¿dónde? María, es boda, luei, es por él. Aniheaba triptongo, la lita, luei, uei, ligia triptongo, por él. Palabras bisílabas en garífuna no tildadas ni acentuadas. Numa, conmigo. Buma, contigo. Luma, con él. Jama, con ellos. Wama, con nosotros. Timuri uruwati, lita garífuna. Lemanti tilde, man guía acento, palabras, sílabas, idioma garífuna no tildadas ni acentuadas. Quiero intervenir rápido ahí, profesor. Le escucho, hablaba Nuti, Ron. Sí, algo muy simple para poder recordarse de dónde lleva el acento o no. En el ejemplo dado ahorita que de estas palabras bisílabas en garífuna, no tildadas ni acentuadas, es porque la mayoría de palabras que son bisílabas regularmente llevan el acento pronunciado en la primera sílaba, no necesariamente claro. Con puntuación, ¿verdad? Entonces, claro. Numa, Buma, Luma, Jama, Wama. De otra manera si llevara el acento puesto con una tilde en la segunda sílaba, entonces diríamos Numa, Buma, Luma. Claro. Pero Luma. Una de las reglas es que si es bisílaba, normalmente el acento se le da en la primera sílaba. Solamente esa era mi intervención, Aruf Dahadi. Gracias. Y de hecho, el ejemplo que acaba de dar es como decir, si lo llevaran en la segunda, Numa o Buma, no tuviese sentido. En cambio, si decimos Numa, conmigo, Buma, contigo, Luma, con él, Jama, con ellos, Guama, sí lleva la potencia, la fuerza, la lleva en la primera sílaba. Excelente, Ronnie, gracias. Estamos en vivo, audiencia linda, a través de Radio Centroamérica y de lmbroots.com con Aprenda Garífuna Online con el profesor Elmer Mauricio Enrique Bermúdez, directamente desde Guatemala. Ya, tío, guayano al lado de Mori Uruguati. Tiene guayano fisudi, pisote, aguile, aceite, chumag, mestizo, camisa, ropa, tela, simisi, camisa, figaga, pavo, chumpe, agare, lagarto, cocodrilo, aguru, alacrán, escorpión, parana, mar, aguasi, maíz, tunuru, es ave, son las aves en general. Ubaran es puesto, cargo.
Galazo es calzón, plumes. Adiga puede ser hacer, realizar. Apincha, llenar. Ilagu, propiedad, cosas. Ariñega, decir. Awancera, avanzar, desarrollar. Avanceruni, desarrollo, desarrollar. Higabu, ven. Meragua, descansar. Figiabu, pobre, sentimiento de lástima. Wasgralau, dimuri uro wati lida chumaga. La usun lida garifuna, acentuado, elegante acento luma, le mambe acento. Labugu, ujabu, faluma, suguru, sugara, arijoa, arijowati, ugano, tabla, afadaha, labugu, destitución, ujobu, mano, manos, faluma, coco, suguru, dulce, dulzura, sugara es azúcar, arijoa, lo vieron, ya lo vieron, arijowati, lo vieron, ugano, propiedad, algo novedad, algo inesperado, noticia. Ugano, anija bogano, hay una noticia, una novedad o algo inesperado. Dabla es mesa. Afadaja es pegar, puede ser papel y otras cosas. Afadaja, manacar, techo de manaco de paja. Palabras acentuadas en garífuna, dimuri, elegante acento, lida garífuna. Figiabo, pobre, expresión de lástima. Figiaburon, pobrecito, expresión de lástima. Gudemeti, pobre. Piama, refiriéndose al número 2. Ayumoroba, orar. Mafia, diablo, Lucifer. Asaliroba, aparecer. Y bueno, son las palabras que con las cuales hemos trabajado el día de hoy. Y para hacer un poco más largo nuestro listado, podemos también hablar de guagua, Yarati bueno lo guagua, Lula Mifedo, Wagarada, Guñole, Yarati bueno lo guagua es un grito, Gungio es Dios, Wa, no, Abuacha es meter, cielo es cielo, la diga, lo hizo, él lo hizo, luago es por él, luma, con él, lumañen, él lo tiene. Bueno, hubo ya bobas que tampoco vayan un uso, lo hago gramática, lida garífuna, lacherugu timuri, lida garífuna, la tiga, mama jing lu guayano ani, mo suge kuparanda wamani, kala guaria ube, lida guerrero, garífuna, la tiga, uti taragu, egirbe wagicho dijati abalve na pagulu na chaluni dimone abagi na nuwa diani dimone kabala wagu wapani hawa kunyule kunda tinageti lagu hagamba niwa kunda tinalo hagamba niwa lagu aba wora le chuwa bimu ida dawada watu la mida maiga tawsumele biru angeti anilbe somalu dani luti hadini Yarati hachilo eliseng idong dawada watuele mbirut lau hadari lau sunge haburi hatawa pansi hatudimuri yara vela la chilo lidon tubana gafu yagita lumo Ronnie. Sí, tenemos un saludo muy cordial para la gente linda en San Diego. Tenemos sintonía total activados allá en San Diego. La comunidad garífuna está grande. Tenemos gente escuchándonos en Encinitas, California, también en el Bronx, Nueva York, claro que sí. Siempre nos escuchan en Guatemala, en Long Beach, Los Ángeles. Tenemos sintonía total a través de radiocentroamerica.com. Y no se olviden, familia, que también tenemos todos los videos ya archivados de estas clases en la página de YouTube de Gafu Channel. Si usted se va a YouTube, lo único que tiene que hacer es escribir o buscarlo
bajo el nombre de GAFU, GAHFU, GAFU Channel, canal de GAFU. Ahí va a encontrar todos los videos, incluyendo la lección más anterior a esta, que es la semana número 3, de parte del profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, lo cual está obteniendo ya muchas visitas, porque habla de los nombres de animales, de pescados, también de los colores en garífuna. Entonces, muy interesante los días de la semana, los meses del año. Así de que la invitación es muy cordial para que no se olviden visitar nuestra página de YouTube, ahí bajo el nombre de GAFU Channel, canal de GAFU. Así de que vamos a dejarlo que se despida en Chumagun, porque ya lo hizo en Garífuna. Aruf Dajate, muchas gracias por una semana más de tremenda enseñanza. Bendiciones para usted. Ronnie, para mí las gracias es para ustedes, siempre lo he dicho en Radio Centroamérica, al contrario, también para LNB Roots, por la oportunidad que me han dado para poder impartir esas clases y, por qué no decirlo, a todas estas personas lindas que se encuentran del otro lado del móvil, del otro lado del parlante, ¿verdad? Y bueno, agradecerles las visitas que han hecho también a través de la página de GAFU, que bueno, me he dado cuenta que ya son muchas visitas a lo poco que hemos llevado de la semana, y tenemos más que compartir con ustedes y con todas estas personas que nos sintonizan, ¿verdad? Así que las gracias para ellos por permitirnos ingresar en la intimidad de sus hogares a través de estos equipos que figuran allá en Radio Centroamérica y en LNB Roots y a través de la página de GAFU. Así que solo quisiera adelantar la clase que viene, también será buena. Dios primero, el otro miércoles, Fungi Furum, el la Urba. Palabras tildadas en idioma garífuna, palabras acentuadas en idioma garífuna. Tenemos otra clasificación ahí. Tenemos los pronombres personales, adjetivos posesivos. Aprenderemos sobre los adjetivos posesivos, que es muy importante. Ejemplos de verbos en idioma garífuna, 20 verbos más usuales que hemos clasificado. También el uso correcto de adjetivos y formación de palabras en singular en idioma garífuna, valga la redundancia, pero ahí tenemos, esta será otra clase genial como las que hemos llevado, y gracias por las visitas a través de la página de GAFU. Muchas gracias. Sereme Narufudajate Butuguño, nos vemos el próximo miércoles para la lección que ya se ha anunciado, que ya está puesta también en la página de Facebook, para que puedan adelantarse ya a repasar y pues continuar, porque esto de aprender garífuna no es de todos los miércoles, es de a diario. Tienen que practicarlo para poder ir agarrando más confianza. Así es que feliz noche, gracias audiencia linda, gracias Aruf Dajati. Feliz noche y que tenga una semana de trabajo muy productiva, y adelante también con su sonido y con su discoteca cultural garífuna allá en la Buga Livingston. Feliz noche. All right. Hola mi celuma, hola mi celuma, bayanu hanuma. On behalf of Garifuna American Heritage Foundation United, we thank you for joining us tonight to the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. Don't forget, tune in every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or the handout from our Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page, or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio shows are recorded or archived for your online demand. So you can find it on YouTube, GAFU channel, anytime, 24/7. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts
in partnership with the Walter and Elise Haas Fund, the William and Flora Hewitt, and the James Irvine Foundation. Higa bonito, higa bonade, higa bo mama, higa bo dada, hanumada